Saludos, amantes de los videojuegos clásicos. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de Brute Force, un beat'em up que desafió las convenciones de su época. Prepárense para un análisis exhaustivo de este juego, desde su intento de innovación hasta sus desafíos frustrantes. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos los altibajos de Brute Force y descubrimos qué lo hace único en el mundo de los beat'em ups. Los juegos de pelea son simples y divertidos, lo que también llevó a mucha monotonía. Mientras que la mayoría de los juegos se esforzaban por ser respetables clones de Double Dragon, yo Final Fight ocasionalmente tenías uno que hacía algo radicalmente diferente. Como Brute Force de la corporación Leland. Leland era esencialmente un rebranding de Cinematronics, los pioneros del género de acción, en Laserdisc con Dragon's Lair y Space AC. Cuando Tradewest los compró y se renombraron como Leland, lanzaron Dragon's Lair II, pero efectivamente terminaron su producción en Laserdisc y se enfocaron más en gráficos convencionales. Con la posible excepción de Earman and Stewart's Super Off-Road, la mayoría de los juegos que lanzaron en esa época cayeron en el olvido, incluido Brute Force. Dos cosas jugaron en contra de Brute Force. Se lanzó el año en que Street Fighter II eclipsó a los juegos de pelea, y no era particularmente bueno. Brute Force tenía potencial, y parece que podría haber sido mejor considerando su jugabilidad única, que se puede describir mejor como una mezcla entre Double Dragon y Smash TV. Permitiendo hasta 3 jugadores, puedes jugar como Crush, Buzz o Snake, tipos duros que golpean a los malos mientras usan pantalones rojos, pantalones cortos de fútbol y camisetas sin mangas, respectivamente. Parecen ser una especie de trío de vigilantes que escuchan anuncios de crimen de la presentadora de noticias Cindy Summers en un televisor gigante en la tienda de electrónica local, ya que aparentemente son demasiado pobres para comprar su propio televisor. Cada etapa tiene a los héroes viajando desde la televisión, por la calle y hacia el escondite de los malos que persiguen. La primera etapa te hace golpear a cabezas rapadas hasta llegar a un cine donde han pintado un gran anarquía roja en la pantalla de la película. Los niveles futuros te hacen enfrentarte a vándalos con coletas, ninjas sin camisa, y en un destello de mal gusto, terroristas claramente árabes que siguen lanzándote granadas. Es un truco algo inteligente que técnicamente estés en el mismo mapa de la ciudad durante todo el juego, y cada nuevo nivel te lleva a una parte diferente del mapa, aunque se puede ver como algo ligeramente perezoso, ya que vuelves a recorrer algunas calles familiares. Por defecto, enfrentas a matones con puñetazos y patadas asignados a un botón, y un ataque de zambullida en el segundo botón para lanzarte hacia los enemigos desde lejos. También puedes agacharte y hacer patadas en salto empujando ambos botones, aunque eso es lo más avanzado que llega a tu lista de movimientos básicos. El verdadero atractivo de Brute Force proviene de todas las armas que puedes encontrar, incluyendo pero no limitándose a botellas, látigos, ametralladoras, cócteles Molotov y otras golosinas destructivas. No solo mejoran enormemente tu capacidad de pelea, sino que realmente deberías agarrarlas cuando puedas antes de que los enemigos las roben primero y las usen contra ti. Es lo suficientemente difícil tratar de matarlos desarmados, ya que la detección de golpes tiende a ser un poco problemática, especialmente al intentar ataques diagonales. Las probabilidades están constantemente en contra tuya, mientras los malos se apresuran desde cada esquina de la pantalla. Así que este es definitivamente el tipo de juego que quieres jugar con 1 o 2 jugadores adicionales para sacarle el máximo provecho y hacer las cosas ligeramente menos frustrantes. En realidad es bastante soso jugarlo solo, y a pesar de su vista poco común de 8 direcciones, parece un paso atrás en comparación con los juegos de pelea que Capcom y Konami lanzaron alrededor de 1991. Todas las armas que obtienes son bastante geniales, pero es difícil sacudirse la sensación de que el juego de lo contrario carece de variedad. Mientras enfrentas diferentes tipos de matones para cada nuevo nivel, todos atacan de la misma manera con puñetazos y patadas genéricos, con variedad solo en las armas que traen. Si bien algunos alborotadores parecen ser ocasionalmente más duros que el resto, no te enfrentas a ningún jefe único, ni siquiera al final del juego. Tal vez es mejor que no haya unidades enemigas especiales, porque todas son lo suficientemente baratas como están. Incluso en sesiones de 3 jugadores,
La muerte puede y ocurrirá con frecuencia, gracias a que tus personajes aparentemente están hechos de papel de seda. Solo se necesitan unos pocos golpes de cualquiera para eliminar una vida, y aunque puedes obtener algunos power-ups para hacerte más rápido o hacer más daño o lo que sea, nunca es suficiente para hacerte sentir más fuerte que un saco de boxeo. Incluso las etapas te fastidian de vez en cuando, como la etapa del fuerte en la azotea y las ventanas traicioneras que ceden si pisas sobre ellas, e instantáneamente te cuestan una vida. Peor aún es cuando luchas contra matones en la parte superior de un tren durante demasiado tiempo. Y si no has aprendido a agacharte, que es un movimiento ad hoc que nunca se te exige hacer en ningún otro lugar del juego, dile adiós a un montón de monedas, ya que los letreros que pasan perpetuamente te golpean y te lanzan a la alta velocidad al olvido. El principal problema con Brute Force es que no se siente gratificante ni siquiera para un género sinónimo de credit feeding. La mayoría de los otros juegos de pelea tienen gráficos o mecánicas interesantes para mantener tu atención hasta el final, pero este juego se ve descuidado y se juega entrecortado. Un mate direccional de 8 vías y multitud de armas son divertidos hasta cierto punto, pero incluso ellos no son suficientes para mantener la diversión durante mucho más que 1 o 2 niveles. Hay peleadores mucho mejores que admiten 3 e incluso 4 personas, como Vendetta de Konami. Vendetta tiene una premisa similar, con tipos duros usando una buena cantidad de armas para golpear a los rufianes, y es mucho más atractivo y rápido que Brute Force. A menos que realmente extrañes la capacidad de mirar en más direcciones que solo izquierda y derecha, ve a jugar Vendetta y su sucesor espiritual Violent Storm en su lugar. Con un trasto mediocre como Brute Force en la biblioteca de Leland, no es de extrañar que fueran comprados y eliminados por la Williams Manufacturing Company. Aunque desafortunado, parecía ser un destino adecuado para un desarrollador que lamentablemente ha perdido la chispa de sus raíces innovadoras en la era dorada de los salones recreativos. Y así concluye nuestra aventura a través de Brute Force. Desde sus intentos de innovación hasta sus defectos frustrantes, hemos explorado cada aspecto de este juego clásico. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis tanto como nosotros disfrutamos explorando este título olvidado. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido de calidad. Hasta la próxima reseña, y que los videojuegos sigan iluminando su día con diversión y emoción. All right.